San Juan, capítulo 3, verso 16. Bien, así dice la palabra del Señor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Querido hermano, querida hermana, todos conocemos de memoria este pasaje bíblico. Todos lo hemos confesado hasta en algunos lugares, sea estadios de fútbol, algún evento, aún hasta por las películas, siempre pone Juan 3:16, que habla del amor de Dios derramado hacia todo ser viviente sobre esta tierra. Queridos hermanos, podemos ver el amor de Dios manifestado hacia nosotros a través de entregar a su único Hijo para que diera su vida en una cruz por nosotros, sin que nosotros hayamos merecido que Jesús haga ese sacrificio por nosotros. Queridos hermanos, el título de mi mensaje es Dos caminos, dos destinos. Hoy en día, como que la iglesia ha perdido el temor de Dios. Como que la iglesia ha perdido esos mensajes que años atrás se predicaba mucho en las iglesias y fuera de las iglesias. Cristo viene pronto. Queridos hermanos, como que hemos caído en una comunidad en la cual solamente nos preocupamos por nosotros o por lo que nos pueda pasar a nosotros. ¿Por qué digo esto? Porque de la iglesia para afuera vemos cómo está la humanidad. Lo podemos ver en nuestros vecinos, lo podemos ver hasta en nuestra propia familia. Pasan por situaciones difíciles. Hay odio, rencor, revancha, rivalidad, competencia, egoísmo, robo, hurto, infinidades de cosas. Pero mientras a nosotros no nos pase nada, nosotros estamos. Queridos hermanos, hoy a veces uno ya no quiere meterse en ciertas situaciones porque no quiere enredarse en ciertos conflictos. Queridos hermanos, Dios en su palabra nos dice claramente que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra seres corpóreos, contra entidades que no tienen cuerpo, pero tienen maldad. Y lo único que ellos hacen en esta tierra es destruir a la humanidad. Y lo podemos ver, cómo de alguna manera ha distorsionado el entendimiento de los hombres. Si usted ve el libro de los Romanos, habla de cómo ha sido cauterizado el entendimiento de los hombres, como que ha sido envuelto por las tinieblas. Y lo bueno, hoy en día, es antiguo, detestable, rechazado. Pero lo moderno, lo progresista, para ellos, o lo malo para ellos, es lo correcto. Queridos hermanos, y a veces nosotros nos vemos incluidos en ese paquete. El amor de Dios está sobre todo y sobre todos. Así empieza este pasaje bíblico muy corto. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Queridos hermanos, todos nosotros que tenemos los pies sobre esta tierra, podemos decir que el amor de Dios viene para nosotros. Y aún para los que no tienen a Cristo en su corazón. Queridos hermanos, Dios ama a su creación. Por eso envió a su único Hijo para que a través de él pueda reconciliar el mundo con Dios. Queridos hermanos, todos sabemos de que ya Dios destruyó parte de la humanidad. ¿Por qué? Porque dice que la maldad llegó hasta la presencia de Dios. Ahora, ¿qué diferencia hay entre aquel tiempo y el tiempo en el cual vivimos? Yo creo que hoy estamos peor, como decía antes un conocido mío, estamos peor que Sodoma y Gomorra. Y ya sabemos cómo esa ciudad terminó en ruinas, en escombros. Hoy no existe aquel lugar. Querido hermano, el amor de Dios se manifiesta a través del sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario.
todos nosotros teníamos una condena, teníamos un acta que nos decía que todos nosotros estábamos condenados por una eternidad, por nuestros delitos y pecados. Pero Dios, en su amor, envió a su Hijo para que Él tomara el lugar nuestro. Y a través de ese cambio, pues hoy nosotros podemos clamar a Dios y Él puede venir a nuestro pronto auxilio. Queridos hermanos, pero hemos caído en esa comodidad y no nos hemos dado cuenta de que la sociedad desde años atrás nos ha venido vendiendo algo que es completamente mentira. Usted sabía que todo aquel que no tiene a Cristo en su corazón cierra los ojos en esta tierra y se va a un lugar al cual se llama infierno y la vida de los martas. Queridos hermanos, a veces la gente en su ignorancia, cuando muere un ser querido, pues algo le va bien o en algo van a iniciarse y como que pide la bendición de su ser querido que ha muerto, como garantizando que ellos están en el cielo. Y cuando nosotros sabemos que a la luz de las Escrituras no están en el cielo. Pero fíjense cómo la religión nos ha vendido ese tipo de mentiras. Y nosotros que tenemos la verdad, no la hablamos. Es más, estamos cayendo en una cierta duda en que si hoy el que tiene a Cristo y el que no tiene a Cristo se va de esta tierra y es salvo. Queridos hermanos, la humanidad ha abusado del amor que Dios demostró en una cruz por cada uno de nosotros. Queridos hermanos, esa palabra amor en este tiempo ha sido degenerado. Esa palabra ha sido degenerada. Hoy en día cualquier cosa es amor. Hoy hablaba con un muchacho que hace mucho no hablaba con él. Y este muchacho, desde que yo lo conozco, siempre ha sido como alguien indomable, alguien que no le ha gustado someterse a una autoridad. Y más cuando la autoridad le dice, no hagas aquello, peor. Y hoy me hablaba y en ningún momento me mencionó, estoy en la iglesia, o estoy en la iglesia. Solamente me habló de lo que él estaba haciendo y de lo que él sentía y de lo que Dios le había dicho. Pero si alguien viene y me dice, Dios me dijo que haga aquello, pero lo que Dios me dijo no está aquí, entonces Dios indudablemente no ha sido quien le ha hablado. O ha sido lo que hay en su corazón, el deseo que la persona tiene, o el mismo diablo, el estilo de antes, engañando a esa persona, para que esa persona, pues, no solamente pierda su tiempo, sino que también pierda su alma, y a su vez arrastre a otros. Queridos hermanos, este muchacho me habla y yo le doy un consejo. Y le digo, desde que te conozco, siempre te has movido así. Pero si tú realmente quieres encontrar la brújula, empieza a ordenar tu vida. El muchacho es cristiano, el muchacho predica la palabra, el muchacho hace videos por el Facebook, pero no se sujeta. Por ahí uno dirá, sí, pero yo tengo a Dios. Sí, pero Dios es mayor que cualquier persona aquí en la tierra. Pero Hebreos dice que Dios puso autoridades aquí en la tierra para que nosotros nos pudiéramos someter a ellas. Queridos hermanos, a veces nosotros lo movemos por nuestra cuenta. No nos damos cuenta que nos estamos saliendo del redil. Y usted sabe lo que le pasa a una oveja que se sale del redil, que está fuera del alcance de su pastor. Oiga, dice que el lobo viene y se lo devora. Querido hermano, una de las palabras, la cual me extendió un poquito de mi mensaje, pero él me dice, gracias por tu consejo, gracias por escuchar. La verdad que me hace bien. Yo pertenezco a la iglesia de Cristo, pero yo amo a la iglesia, refiriéndose a la iglesia de Dios. Yo le respondo y le digo, mira, no has entendido la palabra, amor. Si tú amaras a la iglesia de la que estamos hablando, pues tú estarías allí, dentro de esa iglesia. Te moverías con la iglesia.
Y estoy seguro que el ministerio cristiano no sería el que tú tienes ahora, sino mucho más grande. ¿Por qué? Porque estás insertado en la iglesia de Jesús. Y parece que le entró por aquí y le salió por aquí. Querido hermano, a veces somos duros y no valoramos el amor que Dios demostró en la cruz por nosotros. Ahora usted dirá, ¿qué le habrá pasado al pastor? ¿Por qué está predicando de esta manera? ¿Será que está enojado? ¿Será que ha dormido mal? ¿Será que no ha pasado? Querido hermano, ayer estuvimos orando por la noche, o por la tarde-noche, por todos ustedes. Y Dios fue bien claro con lo que hoy estoy predicando. Yo les pregunto, ¿cuántos tienen familia inconversa? Todos. ¿Y cuántos oran por ellos? Todos me van a levantar la mano. Ahí voy. Apunta todo lo que dice que oran. La Biblia dice que ni un mentiroso entrará al reino de los cielos. Querido hermano, un inocente por nosotros tomó nuestro lugar. Oiga, estoy hablando de ese amor incondicional, ese amor que se demostró en la cruz, sin necesidad que nosotros hayamos hecho algo para merecerlo. Es una gran demostración de amor. Es el amor tan hermoso que Dios se desprendió de su único hijo por mi creación, por la humanidad que se está corrompiendo, pues te entrego a mi hijo completo para que a través de su muerte, pues el mundo o la humanidad pueda ser reconciliada con él. Es por eso que en medio de tu necesidad, clamaste a él y él te respondió. Por eso que en medio de la dificultad, Jesús salió a tu encuentro y hoy estás aquí con nosotros. Porque si Jesús no hubiera dado su vida en una cruz, por más que tú hubieras desgarrado tus ropas, por más que hubieras gritado y hubieras dicho, Dios no existe, dame la señal, hubiera habido una manifestación. Pero Dios, por amor, entregó a su Hijo en una cruz por nosotros. Por eso el Evangelio, Jesús en este Evangelio dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo, su único Hijo, su Hijo unigénito. Querido hermano, y dice, para que todo aquel que en él cree, si tú sales a la calle ahora y agarras a cualquier y dices, ¿tú crees en Dios? Te va a decir, tú creo en Dios. ¿Tú crees que si hoy te mueres te vas al cielo? Sí, porque yo creo en Dios. Le dices a cualquier persona que sea devota de cualquier religión o practicante de cualquier religión, y le van a decir que sí, que creen en Dios. Queridos hermanos, una cosa es creer y no solo ser un creyente. Te voy a tocar dos tipos de creyentes. Está el creyente carnal, el que cree en su propio reino, el que solamente piensa en él, el que solamente busca algo que pueda serle beneficioso para él. Por ejemplo, hace poco hubo el día de la Santa Rosa de Lima y vi algunos videos de contactos míos bailando con ese muñeco. Otros ahí que no se caigan, que no se caigan. Y la gente devota, ¿no?, haciendo los rezos, vistiéndose con hábitos hasta los tobillos. Se terminó el día y su vida. Es triste. Siguen siendo hipócritas, siguen siendo malvados, siguen siendo mentirosos, siguen siendo perversos. Pero bueno fuera que solamente los de afuera, sino que dentro de la iglesia también hay creyentes carnales, que solamente se ocupan, ¿ya?, o solamente creen en su propio reino.
solamente creen en lo que ellos pueden alcanzar, en lo que ellos son, se preocupan por su trabajo, se preocupan por sus cosas, se preocupan por todo lo que pueda encerrar en un círculo donde él esté, pero no piensan en lo que Dios pide a cada uno de nosotros. Después está el creyente espiritual, al cual hoy les estoy hablando. El creyente espiritual al cual hoy yo les hablo. Uy, no hay un creyente espiritual, todos son carnales. El creyente espiritual es el que cree en el reino de Dios. El que está siempre pensando en cómo voy a servirle a Dios. El que está comunicándole a alguien de Jesucristo. El que está contándole no solamente a la familia, sino a la gente que pueda cruzarse en el camino, decirle que hay esperanza en Cristo Jesús. Hoy no hay para comer, pero ten fe y cree que Dios es el que suplirá todo lo que tú necesitas. Lo hizo conmigo y contigo lo puede hacer también. El creyente espiritual es el que cree y piensa en el reino de Dios. Y o sea que él no trabaja, o sea que él no ve por sí mismo. Claro que sí. Oiga, Jesús en su palabra nos dice claramente: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Pero nosotros hemos entendido ese versículo al revés. Primero busco lo que necesito y después tengo tiempo. Voy a buscar. Querido hermano, las cosas en el reino no son como nosotros pensamos. Las cosas del reino está Dios, la familia y la iglesia. Ese es el orden. Querido hermano, pero a veces nosotros desvirtuamos ese orden. O somos muy iglesia, o somos muy familia, pero raro es que seamos mucho Dios. Queridos hermanos, ¿cuántas veces yo me he preparado para ver algo, partido de fútbol, de mi equipo, o de la selección? Digo, uy, tengo reunión. ¿Qué hago? Suspendo la reunión. La paso para el lunes. Tengo que poner a Dios primero. Y yo sé que usted lo hace. Yo sé que usted pone primero a Dios. Antes del fútbol, antes del chisme, de la noticia. Querido hermano, el creyente o es carnal o es espiritual. El carnal siempre va a estar cómodo. El carnal siempre va a estar conforme con lo que ha alcanzado. El espiritual no. El espiritual va a ir más allá. El espiritual va a tener esa visión, digamos, por tener más de Dios, por cargar más de la unción del Señor, por ganar almas. ¿Usted ha visto los testigos de Jehová? Todos los domingos por la mañana, pronto, tocándote la puerta. Y ellos, así tú los trates mal, ellos caen. ¿Por qué? Porque a ellos se les ha enseñado que cuantas más personas tú ganes, pues más premios vas a tener arriba. Y ellos lo hacen con una emoción distorsionada, porque no se trata de eso. Bueno, fuera que nosotros seamos así. Queridos hermanos, Jesús, cuando empezó su ministerio, tuvo 3 años, porque después lo mataron. Y en esos 3 años, si tú lees la historia en los evangelios, él estaba de un lado a otro lado. Estaba de Jerusalén, se iba a Samaria. Recorría distintas distancias. ¿Por qué? Porque decía, allá tengo que llevar el evangelio del reino. Oiga, ¿usted se imagina cómo se sentirá Jesús
sabiendo que dejó a su iglesia aquí en la tierra y viendo cómo las personas pierden la vida y se van al infierno. Usted se imagina por un momento que él diría, ¿para qué di mi vida? ¿Para qué dejé a la iglesia? Solamente nos ocupamos de lo nuestro. Mientras yo sea salvo, los demás que se vean al infierno, yo ya les hablé. Le pregunté si oras por tu familia, me dijiste que sí. La pregunta es, ¿cómo oro por la familia? Querido hermano, dos destinos. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Proverbios 14:2. Hoy, cuando tú le hablas a la persona de Cristo, que Cristo tiene una mejor vida para él, que Cristo tiene propósito y tiene plan para con su vida, ellos dicen, yo estoy bien, tengo trabajo, tengo mujer, tengo hijos, estoy sano, estoy fuerte, no necesito de Dios. Querido hermano, ellos piensan que el camino por el cual ellos transitan es un camino recto, es el camino que su destino acuerda. Pero ante los ojos de Dios es un fin o es un camino de muerte. Por eso que Él nos dejó el Evangelio, que es las buenas noticias, para poderla comunicar. Querido hermano, hoy tenemos las redes sociales para mandar tanto mensaje y poder predicarle a las personas. Puedes agarrar a tu vecino, a tu vecina, a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa, que no tienen a Cristo aún en su corazón, y hablar. Queridos hermanos, dos caminos, dos destinos. Oiga, esta escritura o este proverbios nos deja saber que la gente puede ser engañada a pesar de que ellas en realidad están en un camino correcto. Pero en realidad caminan en un camino espacioso que conduce a la destrucción. Algunos de ustedes, los que tienen tiempo en el Evangelio, ¿alguna vez entraron a una iglesia o a una casa cristiana y vieron un cuadro que decía el camino ancho y el camino angosto? El camino ancho era así ancho, ¿no? Y ahí se veían los tipos con la botella, los tipos ahí bailando, haciendo todas las cosas que al ser humano le gusta. Y en el otro era el angosto. Era medio difícil de entrar por ese camino. Pero al final estaba el cielo de Jesús y en el otro final era un precipicio que la gente se iba para el infierno. Así el diablo nos engaña. Querido hermano, hay dos destinos eternos y eso usted no tiene que saber y no se tiene que olvidar. El cielo, donde van todos los que reconocieron, recibieron y creyeron en su nombre. Estoy hablando de Jesús, el cual tienen el acceso a la vida eterna. Ellos mueren en esta tierra, pero ellos continúan su vida por una eternidad al lado de nuestro Señor Jesús. Miren, dice Juan 14, el verso 2 y el 3. Jesús le habla a sus discípulos y les dice que Él va a donde está su Padre, porque en donde está su Padre muchas moradas hay, y yo iré a prepararlas. ¿Por qué? Porque cuando yo vuelva, cuando yo regrese, pues los llevaré a ustedes, porque para que ustedes estén conmigo, dice. Se está hablando del cielo, está hablando del paraíso, de ese lugar donde todo aquel que recibió a Jesús, creyó en Él y lo reconoció, estará en la presencia de nuestro Señor. Después dice el otro destino eterno, que es el infierno, donde irán todos los incrédulos que han rechazado a Cristo en vida y por lo tanto ya están condenados al lago de fuego. ¿Dónde está eso? Apocalipsis, capítulo 20, del 12 al 14. Querido hermano, ¿qué te quiero decir con esto? Que si tu hijo, tu hija, tu esposo, tu esposa, tus nietos,
tus familiares cercanos o lejanos, tus amigos, si no reciben a Jesús en su corazón, se van a ir directamente al infierno y van a estar condenados por una eternidad. Tú estarás salvo, pero ¿qué hay de ellos? Querido hermano, usted ni siquiera se imagina cómo será el lugar ese, o cómo será el sufrimiento en aquel lugar. Querido hermano, si a veces nosotros tiramos algo en el aceite caliente y nos salpica, ¿cómo gritamos? Imagínate estar dentro de una paila, quemándote por una eternidad. Queridos hermanos, nosotros, dice, que tenemos la salvación, es un anticipo de la salvación, que son las armas del Espíritu. Pero ¿qué hay de nuestros familiares? Por eso le pregunto, ¿ora usted por sus hijos? ¿Cuántos aman a los hijos? No, que se van al infierno ese desgraciado. No. O para ellos, no, yo ya oré, me cansé de orar por él. Y es un problema, Señor, te lo entrego. Querido hermano, creo que ya lo he dicho, ya le he contado, a lo que ha conocido mi tío, Amalio, un hombre que él no es que vivía del Evangelio, sino que vivía el Evangelio. Yo lo recuerdo a él que donde íbamos, él iba con sus tratados, iba a veces con sus libros. Y no íbamos a evangelizar, íbamos a algún lugar y él ya encontraba a alguien y le estaba hablando de Cristo. Le estaba dando un tratado. Era una persona que realmente vivía el Evangelio. Tenía una compasión por el perdido. Es como si viviera desesperado para que todos puedan tener acceso al reino de Dios. Llegaba un punto donde yo ya me incomodaba porque decía que no voy a tomar un jugo y la que le evangeliza la que hace el jugo. Y yo me doy cuenta de que él estaba en el fuego de Dios. Y lo único que él entendía era hablar de Cristo. En cambio, yo estaba ocupado en otra cosa, con mi mente. 15 años, él me cuenta, orando por su familia, orando por mi vida. ¿Cuántos años tú estás orando por tu familia? Ah, no, yo oro un día nomás, ya me cansé, ya no oro. ¿Y ahora cómo oras? Cuando mi tío me comentó esto y me dijo que pastor dijo, 15 años derramando mis lágrimas por ti. Me impactó que una persona, está bien mentido, pero que 15 años derramando sus lágrimas por su ser. Recuerdo el día que él estaba en el hospital, preocupado, ¿por qué? Porque decía, ¿y ahora? ¿Cómo voy a orar por la familia? Y le decía, quédate tranquilo. Y ahora yo estoy para seguir orando por la familia. Querido hermano, ¿cómo usted ora? El infierno es un lugar que no se lo recomiendo ni al peor. Ahora usted imagina que si su esposa, su esposo, sus hijos, sus nietos, sus tíos, sus primos, no reciben a Cristo en su corazón, se van a parecer. Pero un día Dios te va a levantar. Un día Dios te va a decir, ¿qué has hecho? Me rebelé a tu vida. ¿Y qué hiciste? Querido hermano, oigan, si realmente supieras cómo es el sufrimiento en aquel lugar, oigan, estarías llorando. Estarías llorándole a Dios por tus familiares. Estarías llorándole a Dios por tus amigos. Estarías llorándole a Dios por las demás personas. Porque saben que ellos, si no conocen a Cristo en sus corazones, se van directamente al infierno. El Evangelio no es comodidad.
El Evangelio no es comodidad para que tú vengas, escuches la palabra y mientras lo escuchas te duermas. El Evangelio es un fuego. El Evangelio tiene que estar vivo en nosotros. Aquí ha habido alguien, gente que ha sido, ha tenido cierta preferencia por algún partido político. Habrá habido alguno acá. Pero sí tiene gente que por ahí son partidarios de ciertos partidos políticos. Y en el día de las elecciones, ¿cómo vienen a enamorar? ¿Cómo vienen a convencer? ¿Cómo vienen a decirte para y te comienzan a decir, tal persona por la cual tú tienes que votar ha dicho que va a hacer esto, esto. Te convencen. Y tú tenías una elección, pero de repente dices, bueno, creo que voy a votar por eso. Si una persona que tiene un cierto interés por algo es capaz de convencerte, ¿cuánto más nosotros? El poder hablar, y no convencer a la persona, sino hablar, y que Dios a través del Espíritu pueda traer convicciones a esa persona. Yo a veces escucho a las personas decir, no, yo no los quiero presionar. No, ya que ellos, cuando quieran, ellos ven. Pero tú no sabes si el día de mañana salen de su casa y el diablo viene por ellos. Ora por ellos. Derrama tus lágrimas por ellos. Dile al Señor, Señor, ellos son mi familia. ¿De qué vale que yo sea salvo si ellos se pierden? ¿De qué vale que yo haya tenido experiencias tremendas con el Señor? Y mi hijo se puede cambiar por una eternidad. ¿De qué me vale a mí? Querido hermano, la sociedad nos ha vendido una gran mentira, que el infierno está aquí mismo, que el infierno está en la tierra. ¿No ves el sufrimiento que hay aquí? Esto es el infierno. Y a veces nosotros hemos adoptado esa mentira y lo pasamos por agua tibia, cuando verdaderamente, querido hermano, ese lugar es un lugar de tormento, donde los santos, donde allí vas a ser atormentado toda tu vida por la eternidad. El gozor en tu cuerpo va a ser tanto que vas a querer rasgarte la piel. Y el tormento va a ser tan fuerte. ¿Por qué? Porque en todo momento va a estar ese recuerdo cuando alguien te habló de Dios, le dijiste, querido hermano, tenemos que empezar a abrir nuestra boca. Tenemos que empezar a proclamar el evangelio del reino de Dios. Mientras usted calla, el diablo le come la cabeza a los nuestros. Querido hermano, no se deje engañar, ni tampoco entre en la comodidad. Si no lo hacemos, Dios nos pedirá cuentas. Como les dije hace un momento, ¿qué hiciste? ¿Por qué no hablaste? Querido hermano, la sangre de ellos no será demandada por Dios. Oiga, muchas veces nosotros nos quedamos con nuestros ojos físicos. Querido hermano, si usted hubiera conocido antes, seguramente hubiera dicho, y Dios lo cambia. Este es un caso perdido. Querido hermano, nosotros tenemos que empezar a ver a nuestros familiares, por más que no quieran, por más que se enojen cuando tú pongas una música cristiana, por más que se enojen o les cambie el rostro cuando tú le hables de Cristo, por más que se enojen cuando tú le invites a la iglesia, tú tienes que verlo con los ojos de la fe. Tienes que verlo con el corazón, porque ahí es donde se instala la fe tuya. Oiga, tienes que empezar a gritar más fuerte de lo que tus ojos ven. Tienes que empezar a decir y a proclamar, aunque ellos desistan, poder decir, hoy dicen no, pero llegará el día donde yo te voy a ver pastorear. Llegará el día donde te voy a ver evangelizando en las calles. Voy a ver el día donde tú vas a estar pastoreando, vas a estar casada con un pastor o con una pastora, pero ambos van a estar predicando el evangelio. No me voy a ir de esta tierra hasta que mi hijo, mi hija o mis familiares no hayan recibido a Jesús en sus corazones.
Querido hermano, ese es un celo santo que deberíamos tener. Querido hermano, nosotros tenemos que empezar a ver y a llamar a los seres queridos, aunque ellos no quieran, no puedan estar ahí. Hoy quizás no serás un pastor, quizás no serás un evangelista, ni un profeta, ni un apóstol, ni un maestro. Quizás serás un profesional, pero serás un profesional lleno del poder del Espíritu Santo. Y a través de tu vida, otros vendrán a los pies de Jesucristo. Querido hermano, tus lágrimas derramadas no serán en vano. Pero tienes que saber que si tú no ejecutas, si tú no te mueves, no te digo que lo agarres del cuello de tus hijos y los traigas de los pelos a la iglesia, sino que empieces a orar, porque lo que está sobre la vida de ellos no deja que ellos vean, aunque quieran ver, ni escuchen, aunque quieran escuchar. Pero cuando tú comienzas a ganar el terreno en el mundo espiritual, comienzas a través de la oración a hacer que el diablo retroceda, oiga, hasta sin necesidad de invitarlos a la iglesia, y le van a decir, quiero ir a la iglesia. Y ahí tú vas a ver la victoria y vas a ver que Dios te ha entregado a tu familia en tus manos. Si lo crees, den un aplauso a él. Es hora de que tú le digas al diablo, no te permito que te lleves a mis hijos, no te permito que te lleves a mi esposo o a mi esposa, ni a mi familia, ni a mis amigos. En el nombre de Jesús los sueltas ahora. Yo lo arrebato, Señor, para tu reino. Hasta aquí no vas, diablo, llegaste. Hasta aquí no vas, llegaste tú. Yo te ordeno en el nombre de Jesús que sueltas a mi descendencia, suelta a toda tu familia, suelta a tus amistades. Yo te lo ordeno en el nombre de Jesús, todos los días, importunando, todos los días clamando, todos los días haciendo guerra espiritual por tu familia, por los tuyos. Y si tienes que derramar tus lágrimas a Dios por ellos, hazlo. Oiga, porque aquí tú solamente te demuestras a ti, sino que delante de Dios te estás demostrando que tú verdaderamente amas a la persona por la cual tú estás pensando. Queridos hermanos, no son lágrimas de corazón, sino son lágrimas que están en el fondo de tu corazón. ¿Por qué? Porque sabes que la venida de Cristo está cerca, que Jesús en cualquier momento viene por su iglesia. Y si nosotros nos llegáramos a ir en el arrebatamiento, ¿qué será de tus hijos? ¿Qué será de tus hijos? ¿Tú acaso crees que ellos van a decir no cuando hay una ley que todos se tienen que poner una marca para poder tener acceso a cualquier lugar? Seguramente van a ser convencidos por esta sociedad. Cuando vino el COVID, tenías que ponerte una vacuna. Y nos la pusimos. Nos metieron en nuestra casa y lo lograron. Quizás será un ensayo de lo que mañana va a ser. Quizás estás preparado tú para decir no, pero tú no. Pero los tuyos. Para terminar mi mensaje te cuento algo que Dios me hizo reflexionar. Queridos hermanos, que va con mi mensaje. Tuve un sueño. Y en ese sueño yo veía a una persona y a un perro, su mascota, en un auto. Cuando yo veo o me acerco a verlo, en sí yo los miraba, pero no era ninguno de mis familiares. Pero dentro mío era como si fueran mis familiares, pero no eran mis familiares. Ni mi perrito, ni la persona que estaba ahí. Pero como que cuando yo los veo, me impactó tanto el verlos muertos que empecé a llorar. Ni siquiera me puse a llorar, simplemente empecé a llorar con una angustia de ver que esas personas que en mi sueño eran mi familia habían muerto. Empecé a llorar, pero de una manera desgarradora. Yo he tenido familiares que han partido, a los cuales he amado mucho, pero en ese sueño nunca mi llanto se ha comparado a la vez que yo he tenido que llorar por un familiar que se fue de este mundo. Y cuando estaba llorando de una manera desconsoladora, el perrito comienza a mover. Y cuando
reacciono y lo veo. La persona se sienta en el auto, como si se levantaran de un sueño, como si se levantaran de haber estado durmiendo. Inmediatamente los veo y empiezo a gozarme y empiezo a alegrarme y empiezo a abrazarme a los dos. Y ahí Dios me hace entender algo. De la manera que tú ves, o de la manera como te pones cuando pierdes a un ser amado, de esa misma manera deberías clamar por ellos, para que te puedas gozar después cuando ellos tengan al mismo Dios, tengan la misma fe y tengan el mismo destino que tú quieres, que es la salvación en la presencia de nuestro Señor Jesús. Quiero que te pongas de pie y puedas orar conmigo.